Estamos viendo la primera diapo y tiene que ver con la evolución de la llegada de turistas internacionales desde el año 1980 hasta el año pasado, que son cifras oficiales en base a la OMT, Organización Mundial del Turismo, y con proyecciones al 2020 y al 2030. Simplemente breve con esta diapositiva. ¿Qué nos está mostrando? Nos está mostrando que hay un importante crecimiento de movimiento de turistas a nivel internacional. Estos turistas que crecen año tras año y que, como vemos en la proyección al 2020 y al 2030, van a crecer aún más, movilizan enormes cantidades de dinero entre una economía y otra. ¿Qué decimos en economía o qué decimos los economistas especializados en turismo? Que cuando un turista genera un dinero en una economía, producto de su trabajo, y lo traslada y lo ingresa en otra economía que no es la de su propio país, eso para el país a donde entró ese dinero es una exportación. Vamos a contarlo brevemente las diferencias que hay con respecto a esto. Usualmente nosotros en los colegios y en las universidades a veces entendemos con mucha más facilidad lo que significa exportar un bien que exportar un servicio. ¿Por qué? Porque es más fácil de entender. Cuando se exporta una tonelada de soja, una tonelada de trigo, una tonelada de algún producto minero, que fundamentalmente cuando se exporta un servicio. ¿Y qué significa exportar un servicio? Por ejemplo, cuando llega un turista internacional a nuestro país, con dinero generado en el exterior, y viene a nuestra fábrica, que sería nuestro país, nuestras bellezas naturales, a consumir un servicio. Cuando nosotros vendemos un producto, una tonelada de trigo, una tonelada de maíz, enviamos un contenedor a Estados Unidos, a México, a Alemania, y recibimos un dinero a cambio de ese container. Bueno, cuando vendemos un servicio de turismo, ¿se está escuchando bien, Sabri? Porque acabo de tener un Discúlpame, llamado de que no se está escuchando bien. sí, no se está viendo la pantalla, así que voy a volver a hacer el cambio. Pido disculpas a los presentes. Me parece que el problema pasa porque hay dos conectados como organizadores. Ahora vamos a arreglarlo. Ahí se está viendo perfectamente. A ver, no, no, no. La cámara, no hace falta la cámara, Pablo. ¿Está la cámara puesta? No hace falta que conectes tu cámara. Pido disculpas a los presentes. Ahí está. No, vamos a... Ahí se ve. No, vamos a volver. Yo te voy a volver a pasar la pantalla. Te pido que aceptes. Y por favor, en este caso, que Leandro se desconecte. Ahí se ve perfecto. Ahí se ve perfecto. Ahora sí, gracias. Ahora sí puedes continuar con tu presentación. ¿Podemos continuar? ¿Me están escuchando bien? Perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ya resuelto este problemita técnico, volvemos un poco a los conceptos que decíamos recién. Fundamentalmente, el concepto del turismo receptivo, entendido como una exportación de un servicio. Que esto es absolutamente importante para todo lo que vamos a seguir viendo en el resto de la presentación. Fundamentalmente por lo que les decía recién, no siempre se suele entender que el turismo receptivo es una exportación y que implica ingreso de divisas a cada país donde llegan los turistas internacionales. ¿Por qué? Porque es dinero generado en otra economía que ingresa en la nuestra. Fíjense el crecimiento en la cantidad desde el año 1980, desde 277 millones de turistas en los años 80 hasta posiblemente en el 2030 las proyecciones indican
más de 1.800 millones de turistas. Hoy, al 2014, hemos cerrado en más de 1.100 millones de turistas. Y esto estamos hablando que es movimiento económico que genera inversión y genera empleo. Si comparamos, y lo estamos viendo en esta diapo, cómo es el crecimiento promedio anual del arribo de turistas internacionales, estamos viendo que entre el año 1980 al 95, del 95 al 2010, 2010 proyección 2020 y la proyección 2020-2030, Sudamérica va a estar por arriba del promedio del resto del mundo. El crecimiento de arribos, el crecimiento de turistas que va a llegar a nuestra región va a estar por arriba del crecimiento de turistas dando vueltas por el mundo. ¿Esto qué significa? Esto habla bien de nuestra región y quiere hablar y dice la potencialidad que tenemos con respecto a el turismo y a la recepción de turistas internacionales. Por arriba que lo que va a crecer la cantidad de turistas dando vueltas por el mundo, nuestra región va a estar por arriba. Fíjense que acá hay un dato sumamente interesante de la República Argentina. Este dato muestra que en el año 2014, el año pasado, se produjo un récord histórico en cantidad de turistas extranjeros llegados a la República Argentina. Más de 5.900.000 turistas han llegado a la República al año 2014, en el año 2014. Si vemos que hay dos grandes etapas de crecimiento, la primera del año 1990 hasta el año 2000, hubo un decrecimiento del año 2000 al año 2003, que esto es producto de la crisis que vivió la República Argentina. Es un dato sumamente interesante que también nos muestra cuán sensible es el turismo internacional a los países que tienen inconvenientes o de guerras o políticos o de salud. Cuando hay algún inconveniente, el turismo es altamente sensible a la demanda de turismo, es altamente sensible a la llegada, pero así como deja de llegar cuando hay un inconveniente, el turismo se recupera rápidamente y así como finalizó el conflicto, fíjense que en el año 2003 se produce el comienzo de un nuevo gobierno y desde el año 2003 al año 2014 se produce el mayor crecimiento que hubo en cantidad de turistas extranjeros llegados a la Argentina de la historia de la República Argentina. Y este es un dato también sumamente interesante para poder continuar analizando. Fíjense, y utilizo un dato argentino. Vean cuando yo recién decía que el turismo es una exportación. La cantidad de dólares que ingresan en nuestros países producto del turismo internacional es considerado una exportación, incluso en las cuentas nacionales, como corresponde, es considerado una exportación. Un turista que llega con sus dólares o con sus euros y los gasta en nuestros países en un plato de comida, en una noche de servicio de hotel, en comprar una ropa, en comprar una artesanía, en contratar un guía, en contratar una excursión, en tomar un servicio de transporte, que puede ser un taxi, un colectivo, un subte o cualquier medio de transporte que lo traslade de una ciudad a otra. Todo eso es ingreso de divisas para comprar y consumir servicios. Fíjense dónde está ubicado el turismo en la República Argentina en un ranking de relevancia en cantidad de dólares que ingresaron si consideramos complejos. Por supuesto, como todos saben, el complejo sojero en la República Argentina es muy importante, que es desde el poroto de soja a los pellets, pasando por el aceite de soja. Son todos los productos, tanto desde el poroto de soja hasta los productos industrializados. Casi 20.000 millones de dólares han ingresado en la Argentina en el año 2014. En segundo lugar, están los ingresos que se generaron por ventas al exterior de todo lo que tiene que ver con complejo automotriz, autos, camiones, utilitarios. En tercer lugar, en el ranking de ingresos económicos, están los complejos cerealeros, no soja, todos los demás cereales, trigo, maíz, sorgo, cebada. Y fíjense el lugar que ocupa el complejo turismo en un ranking de ingresos económicos en la República Argentina. Más de 4.600 millones de dólares han entrado en la República Argentina por turismo receptivo en el año 2014, pero lo más interesante,
Si lo analizamos solo, como que son 4.600 millones de dólares por turismo, quizá no nos diga nada, pero si nos miramos y decimos arriba de quiénes estamos, arriba de quién está el turismo como actividad económica en exportaciones de la República Argentina, está por arriba del complejo de petróleo y gas. Los ingresos generados por arriba de ingresos generados por exportación de frutas y verduras, por exportación de oro, por exportación de peces y por exportación de productos siderúrgicos, y así podría seguir. Y fíjense, típico producto argentino, la leche y la carne, está por debajo de lo que ingresó en turismo en el año 2014. Si consideramos complejos, o sea, todo lo que tiene que ver con complejos ojero, automotriz, cerealero, el turismo está en cuarto lugar. Pero, sorpresa, si miramos producto por producto y no consideramos todo el complejo, sino producto por producto, el turismo pasa a ser el segundo lugar en cantidad de ingresos de divisas en la República Argentina. Segundo lugar, porque cuando dividimos el complejo sojero en harina de soja y pellets de extracción de aceite de soja, eso sí que es el primer lugar. El turismo en el segundo lugar, y en tercer lugar está vehículos automóviles para transporte de mercancías, que si se suma a transporte de personas y a otro tipo de vehículos, sí que hace un complejo automotriz que está por arriba, pero cuando consideramos por producto, el turismo pasó a ser y ocupar el segundo lugar en cantidad de ingresos económicos generados en la República Argentina en el año 2014. Esto habla a las claras, y esto lo interesante que tiene es cómo repercute en el resto de las actividades no turismo y en el resto de los decisores no turismo, cuando ven que el turismo en la República Argentina y en Latinoamérica todo implica un ingreso económico tan alto. Empiezan a dejar de mirar a la actividad como una actividad menor. A uno que ha tenido la oportunidad de trabajar muchísimos años en el sector privado de turismo y en el sector público de turismo, todavía recuerdo lo que significa a los colegas de gabinete mirando y subestimando la actividad turismo, y cuando nosotros podemos formalizar este tipo de datos y números, podemos mostrar a propios y extraños la importancia que tiene el turismo para nuestras economías y para la generación de empleo, pero fundamentalmente cuando mostramos estos datos, se asombran quienes están participando en la industria turística, pero se asombran mucho más aquellos colegas, profesionales, trabajadores, decisores que no están trabajando en la industria turística y empiezan a darnos la importancia que nos merecemos y a considerarnos una actividad económica estratégica para nuestros países. El turismo receptivo internacional y cómo aporta, como decíamos recién, a la matriz exportadora. Fíjense si consideramos solamente servicios. Si vamos solamente a lo que es exportación de servicios, en la República Argentina en el año 2014, de servicios exportados que incluyen turismo, servicios empresariales profesionales y técnicos, transporte, informática y otros, el turismo nuevamente ocupa el primer lugar en exportación de servicios, con un 33% del total de la torta, correspondiendo un 31% a servicios empresariales, profesionales y técnicos, no turismo. Vamos a ver algo que también es importante y no siempre en turismo se analiza, que es cómo repercute en el turismo receptivo de un país lo que sucede en el resto de los países. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente que la economía global hace que hoy no podamos solamente analizar lo que sucede con mi economía o lo que puede pasar con el turismo por lo que sucede en mi economía. Fundamentalmente, cuando analizamos qué puede suceder con el turismo receptivo en cualquiera de los países de aquellos que hoy están asistiendo a este webinar, tenemos que analizar fundamentalmente lo que está ocurriendo en los países de donde llegan la mayor cantidad de turistas a nuestro país. Y fíjense qué interesante cuando analizamos las tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno. ¿Por qué tenemos que analizar la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno de los demás países? Porque si a los demás países que nos mandan turistas les va bien y tienen crecimiento económico, y este crecimiento económico les llega a todo tipo de capas, en general capas medias, medias bajas, medias altas, que son
los que viajan en masa, quiere decir que el turismo receptivo de nuestros países podrá tener un impacto positivo en el corto y mediano plazo. Pero, ¿qué sucede cuando los principales socios turísticos de nuestros países no están teniendo procesos de crecimiento económico como vemos acá que le está pasando a la República Argentina? Cuando vemos el caso de Brasil, que según los principales pronósticos y predicciones auguran que para el año 2016 va a haber un descenso del PBI, va a haber deflación, va a haber descenso del PBI, va a haber recesión, ¿qué nos puede esperar de nuestro principal socio turístico? Bueno, los hoteleros, las principales plazas turísticas donde suelen llegar brasileños, caso la ciudad de Buenos Aires, el caso de Misiones Cataratas, Bariloche, Mendoza, el norte argentino, Ushuaia, Calafate, van a estar esperando, obviamente, descenso de este tipo de turistas porque la situación económica en su país está teniendo problemas. Con lo cual, es muy importante, cuando analizamos la proyección de lo que puede suceder con el turismo receptivo, es analizar lo que pasa con nosotros, fundamentalmente lo que pasa con nuestros principales socios turísticos. Cuando vemos un dato del turismo interno, que es esta diapo, turismo interno, que es el turismo de nuestros turistas viajando por nuestro propio país. Estamos viendo que muchas veces, en muchos países, en Latinoamérica, se suele subestimar la importancia que tienen los turistas nacionales vacacionando por el propio país. Y acá estamos corroborando, con datos del 2006, 2012, 13 y 14, la importancia que ha tenido para la República Argentina el turismo interno. Podemos ver que, ahora vamos a explicar los motivos del por qué ha tenido este crecimiento y este importante impacto, ha tenido que ver con políticas activas fundamentalmente, con políticas de intervención del Estado y junto con el sector privado para que esto ocurra. Pero viendo primero cifras un poquito más frías. Han aumentado entre el 2006 y el 2014 un 42% la cantidad de turistas argentinos viajando por Argentina, o sea, turismo interno. La cantidad de pernoctes creció también, casi un 40%, un 38%. Pero fíjense qué interesante cuando vamos a analizar el gasto turístico. Más del 580% ha crecido el gasto de los turistas argentinos que viajan por Argentina entre el año 2006 y 2014. Y fíjense más datos. De cada 10 viajes de argentinos, 9 son por la República Argentina y 1 al exterior. De cada 10 pernoctes de argentinos, 8 son en Argentina y 2 en el exterior. Y cuando miramos el gasto de los argentinos, vemos que 7 pesos de cada 10 pesos argentinos son gastados por argentinos dentro de la República Argentina, proporción que en varios países de Latinoamérica también se repite. Y cuando vemos en la proporción de gasto turístico, vemos que más de 49.000 millones de pesos han dejado los argentinos en la República Argentina. ¿Y cómo vamos a entender este punto? Fundamentalmente porque hubo una decisión del sector público acompañado por el sector privado de todo el país, que fue el reordenamiento de feriados. En la República Argentina se decidió potenciar el mercado doméstico reordenando los feriados con una previsibilidad de 3 años. ¿Esto qué significa? Que muchos destinos en la República Argentina que cerraban cuando terminaba la temporada alta hacia fines de marzo, después de la Semana Santa, volvían a reabrir allá por fin de noviembre o principios de diciembre, cuando volvía a comenzar la temporada alta, según los destinos, salvo algunos del norte argentino o de la cordillera, producto del producto de turismo de nieve. ¿Qué empezó a suceder cuando hubo previsibilidad? Y cada vez más argentinos usaban este reordenamiento de feriados para vacacionar por el país. Empezaron aquellos colegas del sector privado, hoteleros, gastronómicos, negocios, comercios, turoperadores, guías, transporte, a tener que tener abierto todo el año, con lo que esto implica
de positivo para el empleo, para el ingreso económico de aquellas personas que no tenían que dejar de trabajar por unos cuantos meses y que con ese dinero que ahora tenían durante todo el año, rompiendo estacionalidad, podían introducirlo en sus economías dinamizándolas. Acá hay algo que también es muy interesante, porque tiene que ver con una tendencia de la demanda, de lo que está sucediendo con la demanda de turistas en el mundo entero. ¿Y qué está sucediendo con el tipo del mundo entero? Está sucediendo algo sumamente interesante. ¿Qué es? Está cambiando la forma de viajar de los turistas. Yo recuerdo, yo tengo 50 años, pero mis padres cuando pudieron hacer su primer viaje a Europa, hace unos 40 años de esto, yo tenía 10, su primer viaje fue con un paquete, quizás muchos de los que estén hoy asistiendo a este webinar y escuchándome, quizás puedan recordarlo o les pasó. Los primeros viajes a Europa, primero porque era muy caro poder comprar su pasaje y acceder y llegar, y era bastante más lejos en horas de poder llegar, viajaban con paquetes cerrados y aprovechando, esto digo entre comillas el aprovechando, que llegaban a Europa y se iban 40, 45, 50 días a veces y trataban de conocer 7, 8, 9, 10 países en esos 40, 45, 50 días. ¿Cómo es hoy la demanda y por qué se interpreta y por qué tuvo éxito el reordenamiento de feriados en la República Argentina? Porque la demanda en el mundo está cambiando, donde está de a poco dejando de consumir este tipo de viajes tan largos de tantos países para empezar a viajar más corto, más veces. Hoy, aún aquella gente que tiene 30 días de vacaciones, si bien es cierto que algunos se lo siguen tomando los 30 días, hay mucha gente que aprovecha y se toma o 2 de 15 en diferentes momentos del año y a diferentes destinos, o 3 de 10 en diferentes momentos del año, diferentes destinos, y está pasando con mucha gente joven que aquel que tiene 30 días se toma 4 viajes de 7. Entonces, ¿qué empezó a suceder con este ordenamiento de feriados cuando hay gente que se puede tomar esos 3 días que tiene un feriado, a veces hasta 4 porque hay feriados puentes, cuando toca un martes se utiliza el lunes, o cuando toca un viernes o un jueves se utiliza el viernes? ¿Qué empezó a suceder? Empezó a entenderse que hay mucha gente que está empezando a viajar con esta modalidad. Y esto también es interesante porque terminó funcionando y potenciando el turismo interno, permitió una mejor planificación de los oferentes, tanto de los hoteleros, insisto, de los gastronómicos, de los turoperadores, de los transportistas, del comercio, diciendo, va a haber trabajo todo el año, no cierro entonces. Disminuye la estacionalidad, con lo que significaba el cierre de algún establecimiento y entonces la pérdida de mano de obra y la pérdida de empleo, y además actuando como dinamizador de economías regionales. ¿Qué quiere decir? En la República Argentina sucedió, se terminaron beneficiando destinos del interior del interior. O sea que no solo se benefician el interior de la República Argentina, las economías regionales, sino el interior de esas economías, del interior de esas provincias. No solo los principales cascos urbanos, no Buenos Aires, sino el interior del interior, como digo yo. Y esto termina funcionando, como decimos en esta última frase, propiciando redistribución mucho más equitativa y más equilibrada del ingreso en todo el territorio de la República Argentina. Esto seguramente también sucede en toda Latinoamérica. Fíjense con esta diapo el aporte del turismo en fines de semana largos al turismo interno. Es sumamente interesante porque lo que estamos viendo en celeste son movimientos en fines de semana largos. El gasto crece en fines de semana largo de una manera importante, fundamentalmente porque antes había algunos fines de semana largos y no siempre la gente se los tomaba. Hoy el cliente, el turista, el demandante está planificando a veces hasta con 6, 7 y 8 meses de antelación a dónde va a ir durante todo el resto del año. Fíjense cómo creció la población entre el 2006 y el 2014 en la República Argentina de turistas que declararon que realizaron por lo menos una vez al año han viajado. Este crecimiento del 50%
entre el 35% que habían declarado que por lo menos realizó un viaje al año y el 48% del 2014, este crecimiento del 50% es fundamentalmente provocado por este reordenamiento de feriados, donde además que la población o gran parte de la población argentina de clase media vio mejorar sus ingresos, pudo derivarlos y pudo consumir turismo. ¿Está bien? Ahí estoy escuchando. ¿Está bien, Sabri, el sonido? ¿Está bien? ¿Están escuchando bien? Perfecto, adelante. Seguimos. Fíjense qué interesante cuando vemos trimestres. En la República Argentina, ¿cuáles suelen ser los típicos trimestres donde hay menos actividad turística? Bueno, el primer trimestre es enero, febrero y marzo. Por supuesto, es la época de vacaciones de verano de la República Argentina. El tercer trimestre incluye, obviamente, las vacaciones de invierno, vacaciones de temporada de esquí. Ahora, fíjense lo que significa cuando hay fines de semana largos, los trimestres en donde hay fines de semana largos y cuando empezó a aplicarse este reordenamiento de feriados. El peso de la cantidad de turistas que viajan en fines de semana largos hace que la posibilidad de que mejoren los trimestres donde había muy poca venta, o sea, el segundo y el cuarto, mejora sustancialmente la cantidad de turistas en trimestres que no tenían buena actividad turística y por ende actividad económica. Qué interesante que es analizar lo que sucede cuando estudiamos turismo interno, o sea, nacionales vacacionando por tu propio país, y el turismo internacional, o sea, extranjeros vacacionando en nuestro país. Fíjense lo que significa el gasto de los argentinos vacacionando por Argentina. El 5% del gasto de argentinos vacacionando por Argentina pertenece o incluye o se deja en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El 34% en destinos de la provincia de Buenos Aires y el 60% del gasto de los argentinos en turismo interno es en todo el resto del país, no ciudad de Buenos Aires ni provincia de Buenos Aires. Cuando pasamos a analizar el gasto de los turistas internacionales, vemos que el 60% del gasto de los turistas internacionales queda en la ciudad de Buenos Aires. Y solo el 25% queda en el resto del país, no ciudad y no provincia de Buenos Aires. Cuando analizamos estos dos gráficos de torta, ¿qué queremos ver? Queremos ver que, por supuesto, es importante para las economías regionales el turista interno, porque estamos viendo que el dinero de los argentinos, cuando vacacionan o cuando se mueven por el país, queda en un 60% en destinos no ciudad de Buenos Aires ni provincia de Buenos Aires. Mientras que cuando analizamos el dinero que queda de los turistas internacionales, queda en un 60% fundamentalmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la capital de la República Argentina. Por eso es que decimos que el turismo diversifica y dinamiza las economías regionales. Perdón. ¿Qué sucedió con la oferta? Que en general suele responder a la demanda, en este caso en expansión en la cantidad de alojamientos turísticos. Estamos viendo que hubo entre el 2003 y el 2004 en la República Argentina un crecimiento importantísimo en las diferentes regiones, más que en la ciudad de Buenos Aires, en la cantidad de establecimientos en hoteleros y parahoteleros y fundamentalmente en plazas hoteleras y parahoteleras. Y esto lo vemos que quien está liderando el crecimiento en establecimientos y plazas es el litoral de la República Argentina, fundamentalmente la provincia de Misiones, Entre Ríos, Corrientes, la zona de Cuyo, que es fundamentalmente Mendoza, San Juan, y vemos lo que significa con el resto de las regiones. Esto es sumamente interesante porque un mayor crecimiento en establecimientos sobre plazas, estamos viendo que hay apertura de nuevos establecimientos,
pero cuando hay también plazas vemos que en establecimientos existentes, producto de una mayor demanda, hay aumento y ampliación de plazas en alojamientos existentes. Pero cuando, insisto, vemos que hay más crecimiento de alojamientos, que es la barra azul, que en cantidad de plazas, vemos que hay fundamentalmente construcción de nuevos emprendimientos e inversión del sector privado. ¿Qué pasó con el sector de agencias de viajes ante este crecimiento importante del turismo en la República Argentina, tanto internacional como interno? Hay un crecimiento mayor también en cantidad de agencias de viajes. ¿Cómo crecieron? En la ciudad de Buenos Aires han crecido un 10%, casi un 10%, entre el 2016 y 2014. En la provincia de Buenos Aires han crecido un 40%, y en el interior de la República Argentina han crecido más de un 50% las agencias de viajes. ¿Y esto cómo se explica? Fundamentalmente porque hay demanda de viajes. Y acá complementamos con un dato que tenemos, porque nosotros también dirigimos el Observatorio Económico de la Federación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, y estamos obteniendo un dato sumamente interesante, que no suele estar reflejado muchas veces en los números o en la prensa, que es que cada vez más los argentinos están contratando agencias de viajes para sus viajes de miniturismo en fines de semana largos por la República Argentina. ¿Por qué hago hincapié en este dato? Porque no era común, como costumbre de consumo de los argentinos, comprar turismo por Argentina en agencias de viajes, sino que lo solían hacer, o tomaban su automóvil y viajaban y llegaban a el destino y veían ahí que contrataban, o llamaban por teléfono, más adelante ahora con el tema de internet, contrataban por la web. Hoy en día el crecimiento de ventas en agencias de viajes, de miniturismo de Argentina, de argentinos vacacionando por Argentina y fundamentalmente en fines de semana largos, está creciendo trimestre a trimestre, por lo que también estamos viendo que hay un impacto positivo, ya no solo en la evolución, en la cantidad de crecimiento de agencias de viajes, sino en el trabajo de agencias que se está quizás hasta reconvirtiendo en los productos que venden, los servicios que venden, los paquetes que venden, turismo dentro de nuestro propio país. Vamos a entrar en un punto que es empleo en el sector turismo, fundamentalmente en las ramas características del turismo. Vean qué interesante dato. En la República Argentina, en el año 2014, se ha llegado a que la gente perteneciente a la población económicamente activa que está empleada en las ramas características de turismo es más de 1.100.000 argentinos. Es un dato altamente importante cuando vemos que fundamentalmente es el 10% de todo el empleo de la República Argentina. La gente que está empleada en todas las ramas del turismo en la República Argentina ya es de un 10% del total del empleo en la Argentina, con lo cual esto es superior a los datos de lo que sucede en el mundo según los datos de la OMT, y esto estamos hablando de un crecimiento en la actividad turismo importantísimo que complementa los datos económicos de ingreso económico provocado por el turismo internacional y del movimiento económico que generan los argentinos vacacionando por Argentina. Estamos hablando, insisto, y cada vez que puedo lo digo en las diferentes conferencias, que el turismo en la República Argentina, y yo creo que en toda Latinoamérica, ya es una actividad estratégica y no es más una actividad no estratégica ni no tradicional. Ya es tradicional y estratégica en nuestros países. Vamos a analizar el empleo por sector. La cantidad de empleo en el año 2004, la cantidad de empleo en términos relativos, me refiero al 2014 en la República Argentina, tanto en transporte, alimentación, alojamiento y otro tipo de servicios turísticos. Fíjense que fundamentalmente la cantidad de gente que trabaja en transporte es mayor que la que trabaja en otros servicios y en alojamientos. Y la gente que trabaja en restaurante, porque tiene que ver con alimentación, también es más importante que en otro tipo de ramas de la actividad turística. Por eso es importante cuando nosotros analizamos el tema de la calidad del empleo de turismo, tenemos que analizar dónde trabajan los que trabajan, fundamentalmente para todo lo que tiene que ver con capacitaciones,
y con blanqueo del empleo en negro. Cuando analizamos el empleo por región, así lo vimos por ramas, ahora lo vamos a ver por región. ¿Qué pasa en el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, Ciudad de Buenos Aires, y el área del conurbano y los principales destinos cercanos a la Ciudad de Buenos Aires? Fíjense la cantidad, cómo se distribuye esta cantidad de empleo en turismo. El 42% es en el área metropolitana, el 15% es en el litoral de la República Argentina, el 13% es en el interior de la provincia de Buenos Aires y así en el resto de nuestro país, el 9% en Córdoba, el 9% en la zona norte, el 6% del empleo en Patagonia y el 6% en zona Cuyo. Esto también es interesante porque acá podemos ver qué está sucediendo con las regiones en la República Argentina con respecto al empleo. Cuando analizamos año por año, sector por sector, en términos porcentuales, también vamos a ver la cantidad de empleo que genera restaurante y similar, o sea, la alimentación, gastronomía. Acá vamos a ver otro tipo de servicios turísticos y cómo alojamiento, si bien es cierto que es una de las ramas o uno de los eslabones importantes de la industria turística, genera menos empleo que lo que significa transporte, restaurante y otro tipo de servicios turísticos. Pero también es importante fundamentalmente por la calidad del tipo de empleo que tiene todo lo que tiene que ver con alojamiento. Empleo en economías regionales. En la misma diapo que vimos recién, pero por regiones. Vamos a analizar, o podemos analizar, si tuviéramos un poquito más de tiempo, vamos a ir un poquito más rápido, pues se nos está acabando el webinar. Tenemos lo que significa gastronomía y lo que significa otros servicios y transporte. Fíjense qué interesante cómo, según sea la región, Patagonia, Cuyo, Norte, Litoral, Córdoba, el interior de la provincia de Buenos Aires y el área metropolitana, cómo va variando, por ejemplo, en la zona norte, en el total de empleo generado en la zona norte, el 53% pertenece a gastronomía, cosa que no sucede, por ejemplo, por ir a la otra punta, en Patagonia, que un 34%, casi un 20% menos. Ahora, en Patagonia, el empleo, la cantidad de gente empleada en el sector de servicio de alojamiento es mayor, por ejemplo, que en el área metropolitana de Buenos Aires. Por eso, este tipo de desagregación del empleo por área y por región es sumamente interesante también para sacar conclusiones de lo que está sucediendo en cada una de nuestras regiones. ¿Qué pasa cuando analizamos el rango etario, las edades del empleo en turismo, tanto en ramas características como no características? Fíjense lo que significa el tema de los jóvenes. Esto es interesante, es muy interesante, porque estamos viendo el promedio del 2014, menores de 24 años. En general, del total de trabajadores menores a 24 años, aquellos que pertenecen, que trabajan en turismo, en total es mayor que en el resto de las actividades que no son turismo. O sea que el turismo es un atractor de generación de empleo para jóvenes. Y esto es sumamente interesante porque ahora vamos a ver lo que sucede con las mujeres y vamos también a poder sacar conclusiones. Fíjense, insisto, si comparamos el empleo en jóvenes menores de 24 años en actividades de turismo y no turismo, es mayor el porcentaje en términos relativos de menores de 24 años en turismo que en actividades no relacionadas con turismo. ¿Qué pasa con equidad de género? Bueno, acá vamos a ver que turismo todavía sigue siendo, lamentablemente, una actividad bastante, entre comillas, machista, porque el 70% del empleo en la actividad turística es de los hombres y solamente el 30% es de las mujeres, ramas características de turismo. Y esto no sucede así en el resto de los empleos en otro tipo de industrias, donde hay algo más de equidad, un 57 los varones y un 43 las mujeres, pero fíjense que lamentablemente tenemos mucho por corregir
si queremos hablar de equidad de género. Y esto sí que podemos ver que hay algo interesante, que es, si bien en turismo hay una inequidad entre varones y mujeres, hubo un mejoramiento en los últimos 10 años en lo que significa varones, lo que era en el 2004, varones, mujeres, 71-29, y al 2014, un poquito menos de varones y un poquito más de mujeres. No es obviamente gran cosa y no provoca un gran impacto, pero estamos en un mejor camino donde hay mucho por recorrer todavía en la República Argentina en términos de equidad de género. Si vemos, cuando desagregamos equidad de género, hombres y mujeres, en las diferentes ramas dentro del turismo, vamos a ver quién es el que tira para arriba el área de hombres. Y fundamentalmente lo que vemos es el transporte. Más del 90% de empleados o de gente que trabaja en el sector transporte, obviamente es varón, y solamente el 9.2 son mujeres. Cuando vamos a alojamiento, afortunadamente vemos que acá se revierte y que hay más mujeres que varones trabajando en alojamiento en la República Argentina. Cuando cruzamos cada uno de las áreas y los eslabones de la cadena turística con el género. Vemos lo que sucede en alimentación, restaurantes, también hay, podemos decir, una proporción un poquito más equitativa que en transporte, y cuando vamos a otro tipo de servicios turísticos, podemos decir que realmente también hay mejor proporcionalidad que en transporte, aunque también nos falta mucho. Para terminar, podemos contar que el compromiso de los ministros de turismo del G20, ahora, el mes pasado, octubre del 2015, ¿cuál fue? Bien, promover la creación de más y mejores puestos de trabajo, empleo de mujeres y de jóvenes. Por eso es que agregué las últimas diapos, para poder mostrarles el por qué los ministros de turismo del G20 introdujeron este tipo de temas y de ítems en sus compromisos, fundamentalmente porque estamos viendo que todavía hay poco joven trabajando en turismo y todavía no hay una verdadera proporcionalidad en términos de equidad de género en el turismo. Entonces, repito, el compromiso de los ministros de turismo del G20, generar más empleo en mujeres y jóvenes, empoderando a la mujer, una agenda de trabajo decente, fundamentalmente trabajo en blanco y bien remunerado, vínculos más estrechos entre el sector público, el sector privado y el sector académico, instituciones de educación. ¿Por qué? Porque se comprobó, un ejemplo es la República Argentina, que cuando el sector público juega el partido con el sector privado con el sector público, e incluyen al sector académico colaborando en investigación, colaborando en estudios, que les den datos para después poder tomar decisiones sobre datos ciertos, es fundamentalmente cuando el desarrollo turístico con éxito está garantizado. Otro de los puntos del compromiso de los ministros de turismo del G20 es promover la integración de las pequeñas y medianas empresas en la economía mundial. Esto tiene mucho que ver porque, vamos a poner un ejemplo, en la República Argentina, más del 90% de las empresas relacionadas con turismo son pymes, y este es un dato sumamente interesante, fundamentalmente porque las pymes son aquellas empresas que cuando hay una crisis es posible que le resistan a la pérdida de empleo, y cuando hay un periodo de bonanza son las empresas que por su tamaño, al no tener tanto tipo de tardanza en las decisiones a tomar, suelen incorporar empleo mucho más rápido cuando hay momentos de bonanza económica en los países que otro tipo de empresas grandes o corporaciones. Promover, otro de los compromisos, promover el valor del empleo en el turismo para reflejar de una forma más exacta la oportunidad y los beneficios que tiene y retener talentos para el sector. Y por último, acelerar esfuerzos en medir correctamente el empleo turístico para que en el marco de cuentas satélite de recomendaciones internacionales podamos unificar, podamos tener metodología común con todo el resto de los países, como sugiere la OMT, así podemos comparar, a veces como decimos acá en Argentina, peras con peras, corchos con corchos, y poder decir, bien, podemos tomar decisiones, podemos compararnos, y entonces podemos obtener mejores resultados
en las decisiones que haya que tomar, tanto en el sector privado como en el sector público. Les agradezco muchísimo el haberme escuchado.